Bueno, chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar con la segunda parte de tráfico vesicular. Hoy vamos a ver lo que queda del temario, que es transporte desde la red trans-Golgi a los lisosomas y después, bueno, los procesos de exocitosis y endocitosis. ¿Se acuerdan que la clase pasada terminamos, o sea, ayer, terminamos en una diapositiva que mostraba todos los posibles caminos que seguían las proteínas que salían de la red trans-Golgi, ¿no? Envueltos en vesículas, ¿no? Obviamente. Uno de esos caminos era los lisosomas o el sistema de endosomas, como yo a veces les digo de una u otra manera y después van a ver por qué. Entonces vamos a ver ahora cómo es el transporte de proteínas desde la red trans-Golgi a los lisosomas. Vamos a ver específicamente el transporte de las enzimas lisosomales, ¿no? Que son las que actúan en la luz del lisosoma o en la matriz lisosomal. Todos recuerdan cómo es la estructura de un lisosoma, está esquematizada acá, es un compartimiento rodeado por una única membrana que tiene una matriz, una luz, en su interior donde se encuentran las hidrolasas ácidas, que son las enzimas que degradan todo tipo de compuestos celulares, ¿sí? Ácidos nucleicos, proteínas, hidratos de carbono. Entonces tenemos nucleasas, proteasas, glucosidasas, lipasas, fosfatasas, etc. Ustedes recuerdan que el pH del lisosoma es ácido, aproximadamente de 5. ¿Cómo se consigue ese pH? Por la bomba de protones que se encuentra en la membrana, que está asociada también a otro transportador. ¿Se acuerdan qué tipo de transportador? ¿Qué pasaba así? No, eso lo vieron con la doctora Damiano, ¿no? O sea, ¿cómo? De cloruros. Bien. ¿Por qué? Porque ingresan protones, se empieza a acidificar la luz, pero si no hubiera un contraión, digamos, se pierde la electroneutralidad, entonces está el canal de cloruro. Bueno, eso lo vieron ya en transporte. Además de las proteínas o enzimas lisosomales que se encuentran en la luz, la membrana del lisosoma, bueno, obviamente, tiene estos transportadores que mencionamos recién, que son fundamentales para que el lisosoma pueda funcionar, y además tiene transportadores, por ejemplo, de azúcares, de aminoácidos y de nucleótidos, porque todo lo que se degrada dentro del lisosoma, en su mayor parte, se va a reutilizar por la célula para construir otras biomoléculas. ¿Está bien? Esta diapositiva que ven acá muestra al microscopio electrónico de transmisión con una técnica específica, una técnica histoquímica que pone en evidencia la fosfatasa ácida, que es una enzima típica lisosomal, pone en evidencia los lisosomas, ¿sí? Los que se ven bien teñidos de negro, porque hay un precipitado de fosfato de plomo. Entonces permite que se pueda distinguir de esa manera. Lo que muestra es la variedad en cuanto a morfología y tamaño de los lisosomas, ¿no? Porque piensen que cada lisosoma recibe una cantidad diferente de sustratos para degradar, entonces de acuerdo a eso va a ser su apariencia, digamos. Una cosa importante es que las proteínas de membrana del lisosoma están muy glucosiladas hacia la luz, o sea, en la hemicapa interna, digamos. Todas las proteínas están muy glucosiladas hacia la luz. Y eso es para proteger a esas proteínas de membrana, que son importantes para el funcionamiento del lisosoma, protegerlas de la degradación, ¿sí? Porque si no, el dominio que está expuesto a las enzimas hidrolíticas podría ser degradado. ¿Se acuerdan que una de las funciones de los hidratos de carbono es esa, proteger de alguna manera? O sea, tienen muchas funciones. En este caso. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver cómo es que se sintetizan o se terminan de sintetizar y marcar las enzimas lisosomales para llegar justamente al sistema de endosomas y lisosomas, ¿no? No sé si se acuerdan que había la clase pasada, yo les di un cuadro con 3 señales, ¿no?, de clasificación, y una de esas era la manosa 6-fosfato, que es justamente la señal que dirige a esas proteínas hacia la matriz del lisosoma. Esa señal de manosa 6-fosfato se adiciona a las proteínas, a estas enzimas lisosomales, en el cis-Golgi. Recuerden que estas enzimas comienzan su síntesis en poliribosomas libres. Es una cosa que muchas veces preguntamos en los exámenes.
indique la vía, ¿no?, de síntesis de tal proteína. Entonces ustedes tienen que saber, si es una enzima lisosomal, tienen que poner polirribosomas libres, retículo endoplásmico, Golgi, vesícula, endosoma tardío o lisosoma. Entonces, estas enzimas vienen del retículo endoplásmico con un residuo de oligosacáridos, ¿se acuerdan?, de 14 unidades. Acá vemos una manosa dentro de ese oligosacárido. En el cis-Golgi hay una enzima que es la N-acetilglucosamina fosfotransferasa, esta que se muestra acá, está representada acá en verde. Esta enzima tiene un sitio de reconocimiento para las enzimas lisosomales que tienen que modificarse y un sitio catalítico, que es este que está acá a la izquierda. Entonces, a nivel de este sitio catalítico, se le adiciona a esta manosa, en posición 6, una N-acetilglucosamina fosfato, ¿sí? ¿Cuál es el sustrato, digamos, para hacer esta reacción? El sustrato es este que ven acá, que es UDP N-acetilglucosamina. En general, los hidratos de carbono, para ser transferidos a un residuo de oligosacáridos, tienen que ser activados de alguna manera con un nucleótido fosfato. Entonces, en este caso es el uridin-fosfo N-acetilglucosamina. Son muchos nombres, pero bueno, no importa, yo se los muestro en detalle, pero sepan, esto es importante porque ustedes van a tener un problema para resolver justamente sobre este tema, van a tener en el campus, y después en los regulatorios se les van a tomar problemas de ese estilo, entonces es importante también que entiendan esto, ¿no? Tenemos, primero actúa esta enzima, adiciona entonces la N-acetilglucosamina fosfato, fíjense que queda el fosfato unido al carbono 6 de la manosa, que es esta que se ve acá en celestito, y acá queda la N-acetilglucosamina. Entonces, en un paso posterior, actúa una segunda enzima, que es una fosfodiesterasa, o también llamada fosfolicosidasa, ¿no?, que corta a este nivel, o sea, separa la N-acetilglucosamina. Entonces, finalmente lo que queda es la manosa fosforilada en posición 6. O sea, queda el oligosacárido con una manosa fosforilada en posición 6. Es decir, esta enzima lisosomal ya tiene su marca para ser clasificada después cuando llegue a la red trans-Golgi. ¿Está bien? Esta sería la manosa 6-fosfato. Obviamente esta proteína seguramente va a tener varios residuos de oligosacáridos, entonces varios de esos residuos podrán ser modificados para después hacer el reconocimiento en la red trans-Golgi. Bueno, entonces tenemos acá cómo es el camino ahora, ¿no?, una vez que está modificada. Tenemos acá la red trans-Golgi, ¿sí? Fíjense en la parte inferior, ¿no?, de la diapositiva. Cuando esa proteína modificada llega a la red trans-Golgi, es reconocida por un receptor específico, que es el receptor de manosa 6-fosfato, justamente, que yo también se los había mencionado en el cuadro, ¿sí?, este que se ve acá. Ese receptor de manosa 6-fosfato, a su vez, es reconocido específicamente por la proteína adaptadora adaptina 1 o AP1 de la clatrina. Entonces, el complejo enzima receptor es incluido en una vesícula de clatrina con la proteína adaptadora AP1. ¿Está bien? Entonces se forma la vesícula se desprende, ¿no?, o sea, por el proceso de fisión, como habíamos visto en la clase pasada, pierde la cubierta, es decir, que acá tenemos la vesícula descubierta, que ahora sí tiene capacidad de fusionarse con un endosoma. Nosotros sabemos que decimos que son enzimas lisosomales o hidrolasas lisosomales, entonces esa hidrolasa, esas vesículas con las hidrolasas pueden ir directamente al lisosoma, ¿sí?, o ir al endosoma tardío, también a veces al temprano, pero en general yo les puse acá endosoma tardío porque es el camino más habitual. Después van a ver por qué. Hay una vía que va directo al lisosoma, pero lleva otra proteína adaptadora, ¿no?, creo que es la AP3, lo había mencionado también en la diapositiva anterior. Porque después el endosoma tardío sigue madurando. Bueno, ahora van a ver qué sucede. Llega el endosoma tardío ya tiene un pH lo suficientemente bajo, menor que la de la red trans-Golgi. Entonces, en ese pH pierde afinidad el receptor por la enzima, ¿no?, por la proteína marcada. Entonces se separa la hidrolasa del receptor.
¿Qué sucede con el receptor? El receptor vuelve, digamos, es reciclado, vuelve a la red trans-Golgi. Una cosa que les quiero marcar acá, ¿sí? Porque esta figura es del Lodish. Yo antes usaba la figura del Albers, que le faltaba algo, yo se lo había agregado, pero a esta figura tiene algo mal. Esto que ven acá, que parecería que fuera una cubierta de clatrina, no es de clatrina. Como yo les aclaro acá, es una cubierta que se llama de retrómero. Ese transporte de reciclaje del receptor hacia la red trans-Golgi está dado por una vesícula de retrómero que ahora les voy a mostrar lo que es. Entonces, bueno, el receptor vuelve. Tenemos la enzima modificada. Dentro del lisosoma o del endosoma tardío, una fosfatasa cliva el fosfato, saca el fosfato. De esta manera, esa enzima ya no se puede volver a unir a otro receptor, ¿no? Pierde la afinidad por el receptor, entonces ya queda ahí. Y además, hay una cosa importante, que yo les puse acá. Las hidrolasas lisosomales se sintetizan como proenzimas, ¿sí? Es decir, todavía cuando recién llegan están inactivas. ¿Por qué les parece que sucede esto? Claro, si se activaran antes de tiempo, podrían degradar componentes de la célula y podrían hasta causar un desastre. Así que también ocurre acá un clivaje proteolítico, ¿sí? Que activa a la enzima. O sea, la proenzima lisosomal se convierte en enzimas. ¿Está bien? Proproteasa, proteasa y así sucesivamente. Bueno, entonces ya, digamos, esa enzima ya puede actuar en ese endosoma tardío. Por otro lado, esto es normalmente lo que ocurre, ¿no? Es la vía normal. Pero por otro lado, en ciertas ocasiones o con baja frecuencia por ahí, las enzimas lisosomales, ¿sí? Cuando llegan a la red trans-Golgi, en lugar de seguir este camino normal, que es el que yo les comenté, muchas veces por defecto son secretadas, o sea, van por secreción constitutiva, ¿no? Se van a la membrana plasmática, esas vesículas, y son secretadas. Bueno, pero por suerte también hay a veces secreción constitutiva del receptor de manosa 6-fosfato, que queda anclado en la membrana plasmática. Entonces, este receptor puede unir las enzimas que hubiesen escapado a la clasificación normal y puede endocitarlas para llevarlas a través del sistema de endosomas al endosoma tardío, bueno, finalmente el lisosoma. Esta vía que es minoritaria, pero que ocurre, normalmente ocurre, se llama vía de rescate. Y eso es importante que lo tengan en cuenta porque justamente les va a servir para resolver uno de los problemas. No sé si es uno de los problemas que van a tener en la clase de problemas o de los adicionales que nosotros les subimos al campus, ¿no? Pero hay un problema que está relacionado con esto. O sea, ¿se entiende? Esta es la vía normal, digamos, la que ocurre mayoritariamente, pero ocasionalmente ocurre esa secreción constitutiva de la enzima y del receptor y es por endocitosis, se llama endocitosis mediada por receptor, vuelve, digamos, a su lugar. Entonces, en ese problema no, en esa ocasión no habría problema, ¿no? Si es recuperada. Bueno, como yo les hablé recién, el receptor de manosa 6-fosfato es reciclado en unas vesículas especiales que se llaman vesículas de retrómero. El retrómero es una especie de cubierta o son un conjunto de proteínas, pero que no constituyen una cubierta tipo cesta. Por eso tampoco la dimos en la primera clase cuando mencionamos los tipos de vesículas con cubierta. Sin embargo, bueno, tiene varias subunidades, como se puede ver acá. No lo tienen que saber esto de memoria, ni estos nombres, por ejemplo, no de memoria. Con que sepan que es una vesícula de retrómero y que devuelve las enzimas lisosomales está bien, pero les muestro para que vean. Tiene un dominio, por empezar es un dímero, ¿no? Fíjense que a la izquierda y a la derecha se repite lo mismo. Tiene una subunidad, ¿sí? Que presenta lo que se conoce como dominio bar. Es un dominio que permite curvar bicapas lipídicas, ¿no? Entonces favorece la formación de la vesícula. Después tiene un dominio que se llama PX, que le permite unirse a un fosfatidilinositol. En este caso, por ejemplo,
es importante el fosfatidinoinositol 3-fosfato para que sea reconocido por esta subunidad. Y tiene otra subunidad que, bueno, por supuesto, es la que permite la unión a la carga, es la que selecciona la carga, ¿sí? O sea, que cumple la misma función que cumpliría una proteína adaptadora de clatrina, por ejemplo. Esto simplemente para mostrarles que existen otros tipos de vesículas, pero bueno, no tienen una cubierta verdadera o tipo cesta como vimos en la clase pasada. Bueno, cuando, digamos, hasta ahora vimos cómo era la clasificación normal, ¿no?, de las enzimas lisosomales. Las proteínas de membrana del lisosoma llegan también a través del trans-Golgi, pero no se conoce tan bien su mecanismo, no sufren esa modificación, así que bueno, no lo vamos a ver eso. Lo que vamos a mencionar es que existen enfermedades cuando, digamos, hay algún error en este mecanismo de clasificación de las enzimas lisosomales, se producen enfermedades, ¿no?, por almacenamiento lisosómico. La enfermedad puede darse por una mutación en el gen que codifica una o más enzimas. En ese caso, si hay una mutación en el gen de un tipo de enzima, de alguna proteasa, de cualquier enzima degradativa, y esa mutación compromete o bien el transporte de esa proteína o compromete su función, por ejemplo, la proteína que resulta de esa mutación puede ser no funcional, no, por ahí se afecta el sitio catalítico o el sitio de reconocimiento por la fosfotransferasa. Bueno, en ese caso la enzima no llega al sistema de endosomas, es decir, que se empiezan a acumular productos que deberían ser degradados y comienzan a acumularse en los lisosomas, y eso puede ser tóxico para las células. Son importantes sobre todo a nivel del sistema nervioso central, ¿no?, estas patologías por almacenamiento lisosómico. Y otra cosa que puede suceder es que las enzimas no tengan una mutación en su secuencia, o sea, el gen que codifica esas enzimas, pero que carezcan de la señal de manosa 6-fosfato que las tiene que dirigir al sistema de endosomas. En ese caso, la mutación puede estar dada por alguna de las enzimas modificadoras, por ejemplo. En ese caso, tampoco llegan esas enzimas. En este caso no llega ninguna de las enzimas. Imagínense si la primera enzima de modificación, que es la N-acetilglucosamina fosfotransferasa, está ausente o está mutada y no marca esas enzimas, no llega ninguna enzima a los lisosomas. Entonces, tenemos lo que se conoce como enfermedad celular 1. Es decir, hay un error de clasificación y ahí sí las enzimas son secretadas, ¿sí? Por defecto se secretan. Pero en ese caso no sería la vía de rescate, sino que directamente ocurre todo el tiempo esto, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las vías que aportan materiales a los lisosomas para ser degradadas? Por un lado, la endocitosis, ¿no? Diferentes tipos de endocitosis. La vesícula que se forma, bueno, en principio es un endosoma temprano, que luego madura endosoma tardío, luego se fusiona con un lisosoma y ahí ocurre la degradación. La fagocitosis es otro de los mecanismos o de las vías que aportan materiales a los lisosomas. En este caso se forma una vesícula más grande, que es el fagosoma, y también termina en la degradación lisosomal. Y por otro lado, la autofagia, que también van a tener una clase hacia el final del curso, que, como la palabra lo dice, y ustedes seguramente ya algo saben, consiste en la degradación de materiales propios de la célula, no cosas que vienen de afuera como en los dos otros casos, sino hasta organelas enteras, como se ve acá, una mitocondria, es encerrada en una vesícula también bastante grande de doble membrana y se fusiona con el lisosoma para degradarse. Esto es justamente una foto al microscopio electrónico donde muestra una mitocondria y un peroxisoma dentro de un autofagosoma. Bueno, ahora sí vamos a ver esto que son los compartimientos que forman parte de la vía endocítica. Este esquema sí está mejor en el Alberts, esta imagen es del Alberts, porque están como todos los compartimientos, ¿no?, de la vía endocítica o la vía de los endosomas, o le quieran llamar.
para que vean cómo es en su conjunto todo este sistema. Es difícil hablar de uno de los compartimientos de este sistema por separado, porque en realidad el sistema de endosomas es un sistema de un mismo compartimiento en diferentes estados de maduración. Entonces, ¿qué sucede cuando se produce la endocitosis, ¿no?, de material proveniente del medio extracelular o endocitosis de proteínas de membrana? Bueno, esas vesículas endocíticas, que son estas que están acá, se pueden fusionar entre sí, ¿sí?, varias vesículas para formar un endosoma temprano, o si ya hay un endosoma formado, preformado, pueden fusionarse con ese endosoma temprano preformado, ¿sí? El endosoma temprano es una vesícula más grande, digamos, que está cerca de la membrana plasmática, que tiene una morfología bastante variada, ¿sí?, con muchas prolongaciones, y que también es un centro de clasificación importante. ¿Por qué? Porque el endosoma temprano recibe material, ¿no?, del medio extracelular durante un cierto tiempo, y luego la mayor parte de ese material que recibe es reciclado nuevamente hacia la membrana plasmática, ¿sí?, a través de otro compartimiento que es el endosoma de reciclaje. El transporte de reciclaje es muy importante para muchos procesos, o sea, es fundamental. Después vamos a ver un ejemplo particular. Entonces les decía, bueno, la mayor parte es reciclado a la membrana. Bueno, a medida que va pasando el tiempo, digamos, este endosoma temprano va migrando, además de hacer intercambio con el endosoma de reciclaje, y también tiene un alto intercambio de materiales con la red Trans-Golgi, ¿sí? Fíjense, el endosoma temprano puede enviar material al Trans-Golgi y el Trans-Golgi al endosoma temprano. Bueno, a medida, digamos, que va pasando el tiempo, que va madurando, por decirlo de alguna manera, va migrando, ¿sí?, se va metiendo más hacia adentro de la célula a través de los microtúbulos, y ocurren una serie de cambios que marcan esa maduración del endosoma temprano para dar un endosoma tardío. ¿Cuáles son esos cambios? Por un lado, aumenta su contenido de enzimas hidrolíticas, ¿sí? Es decir, va recibiendo de la red Trans-Golgi cada vez más enzimas hidrolíticas. Disminuye su pH también por mayor actividad de la bomba de protones. Hay un intercambio de RAB. La RAB, ¿se acuerdan que las proteínas RAB son marcadores moleculares de los compartimientos? O sea, cada compartimiento se caracteriza por una RAB específica. Entonces, RAB5 es característica de endosoma temprano, mientras que RAB7 es característica de endosoma tardío. Así que hay un cambio de RABs en la membrana del endosoma que va madurando. También pierde el intercambio con la membrana plasmática, o sea, ya no se produce más ese reciclaje, ¿no?, a medida que va madurando. Y otro cambio muy importante es la formación de vesículas dentro de ese endosoma, o sea, vesículas que se llaman intraluminales, porque se forman dentro de la luz, o aparecen dentro de la luz del endosoma, ¿sí?, como esto que se ve acá. Ese endosoma, que ya ha madurado bastante, ya no es un endosoma temprano, y que está lleno que está lleno de vesículas intraluminales, se denomina ahora cuerpo multivesicular. Muchos autores dicen que los cuerpos multivesiculares ya son endosomas tardíos, ¿sí? Otros lo toman como otro estadio anterior, digamos, al endosoma tardío. Pero lo cierto es que, bueno, el cuerpo multivesicular sigue madurando, digamos, y se transforma en un endosoma tardío. Entonces, el endosoma tardío luego se fusiona con un lisosoma preexistente para formar un endolisosoma, que es donde, o sea, el endosoma tardío cuando recibe material para degradar, ¿no? Cuando recibe material para degradar, se fusiona con un lisosoma y se transforma en un endolisosoma, y es ahí donde ocurre la degradación de los compuestos y se recuperan moléculas de menor peso molecular, ¿no?, para que la célula pueda seguir construyendo biomoléculas. ¿Se entiende esta idea? ¿Cómo? Sí, a un lisosoma preexistente para formar el endolisosoma. El endolisosoma sería como una estructura más transitoria,
se forma en ese momento. Cuando termina de degradar todo, es un lisosoma nuevamente. Esa es la idea. ¿Cómo? El endosoma tardío se fusiona con un lisosoma preexistente, un lisosoma que ya degradó alguna vez, quiere decir, preexistente. Digamos que el estadio del lisosoma es aquel endosoma que ya está remaduro y que ya tuvo degradación previa, ¿no? Entonces, el endosoma tardío más nuevo, digamos, el que recién se formó, se fusiona con un lisosoma preexistente para formar esta estructura transitoria. Acá ocurre la degradación y una vez que termina la degradación, vuelve a hacer un lisosoma. Sería así la idea. Entonces, ¿entienden? Porque yo a veces hablo del sistema de endosomas y lisosomas, porque forman parte del mismo compartimiento, por decirlo de alguna manera. Y a veces es muy difícil decir hasta dónde es endosoma temprano y pasa a ser tardío. A veces hay cosas intermedias, ¿no? Obviamente. Bueno, recién les decía que una de las cosas más importantes en la maduración de los endosomas era la formación de esas vesículas dentro de la luz, ¿no? Esas vesículas dentro de la luz, ¿para qué se forman? Bueno, se forman justamente para degradar, o sea, la primera función que se descubrió, que se sabe, es para degradar proteínas de membrana. Bueno, ¿por qué? Fíjense en esta estructura que tienen acá. Acá tienen una proteína que es un receptor de membrana, ¿no? Que tiene una marquita acá que es una ubiquitina. La monoubiquitinación de las proteínas de membrana es una marca para la degradación lisosomal, ¿sí? A diferencia de la poliubiquitinación que ustedes ya vieron, que es una marca para la degradación proteosomal. Entonces, cuando, por ejemplo, en una vía de señalización, para terminar esa vía, ¿no? O si hay un receptor en la membrana que está dañado o que hay que degradarlo, es endocitado y ese receptor va a estar en la membrana del endosoma, obviamente, en un principio, ¿no? Del endosoma temprano. Entonces, ¿cómo se degrada? Las enzimas y las hidrolasas no tienen acceso a esto porque recuerdan que estaban protegidas por la alta glucosilación, ¿no? De las proteínas de membrana. Además, obviamente no está accesible ni el dominio transmembrana ni el dominio extracelular, ni el dominio citosólico, mejor dicho. ¿Está bien? Entonces, justamente se forma una invaginación hacia adentro que incluye esa proteína de membrana y de esta manera esas proteínas quedan en estas vesículas dentro de la luz del lisosoma, donde ahí sí pueden ser accesibles a las enzimas lisosomales para degradarlas. Y este es digamos, y la marca de ubiquitina lo que hace es seleccionar solo esas proteínas que están marcadas y no endocitar las proteínas propias de la membrana del lisosoma, no sé si me explico. ¿Sí? Es un mecanismo justamente para degradar proteínas de membrana que se tienen que degradar y no degradar las proteínas de membrana del lisosoma. ¿Se entiende? Porque si no el lisosoma no funcionaría. ¿Cómo? Monoubiquitina. Monoubiquitina quiere decir una lisina con una ubiquitina. Puede haber, en la misma proteína puede haber más de una lisina, pero con una ubiquitina. Eso es monoubiquitina. Bueno, acá se muestra, en esta foto al microscopio electrónico de transmisión, se ven dos endosomas tardíos llenos de esas vesículas intraluminales, ¿no? Bueno, esto simplemente es para mostrarles, para que tengan idea, pero tampoco tienen que saber todo este mecanismo, pero cómo ocurre, o sea, se conoce bastante, aunque no se conoce en su totalidad, cómo se forman esas vesículas. Hay una serie de complejos que se llaman complejos ESCRT, complejos de clasificación endosomal, vamos a dejarlo ahí, son sus siglas en inglés estas, que tienen 4 componentes principales, ¿no? El ESCRT0, el 1, el 2 y el 3, que actúan secuencialmente. Entonces, el complejo 1, cuando detecta, en realidad estos complejos son solubles, están solubles en el citosol, ¿no? Pero cuando se detecta una marca de ubiquitina en una proteína que está incorporada en un endosoma, este complejo 0 puede unirse a esa marca,
a su vez tiene un dominio de unión a fosfatidilnositol 3-fosfato. Acá también vemos otra vez la importancia de los fosfoinosítidos, ¿no? Para reconocer y atraer determinadas proteínas hacia la membrana. Ese complejo 0 pasa después la carga, o sea, ese receptor marcado, al complejo 1. El complejo 1 lo pasa al complejo 2, que también tiene un sitio de reconocimiento para PI3-fosfato. Y finalmente lo pasa al complejo 3. El complejo 3 está formado por muchas subunidades. Tiene un dominio, en este caso, de unión a fosfatidilinositol 3,5-bifosfato. Entonces, acá entre medio tiene que actuar una PI5 quinasa, ¿sí? Fosforilar ese fosfatidilinositol 3 en posición 5 también. Entonces, se puede unir este complejo y no se sabe bien cómo, pero lo que van haciendo esta serie de complejos es concentrar esas proteínas marcadas en una depresión, en una invaginación, ¿no? De la membrana del endosoma, hasta que esto finalmente se cierra esa vesícula hacia adentro, y luego hay unas proteínas que tienen actividad de ATPasa que desarman todos estos complejos. Pueden ser reutilizados. Esto simplemente a título informativo. Lo que les tiene que quedar en claro es que se forman esas vesículas hacia adentro y para qué se forman esas vesículas, ¿no? Bueno, pero también, además de la función esta degradativa que tienen esas vesículas intraluminales, más recientemente se descubrió que muchas veces los cuerpos multivesiculares pueden fusionarse con la membrana plasmática para liberar esas vesículas al medio extracelular, ¿sí? Esas vesículas liberadas en el medio extracelular se llaman ahora exosomas. Siempre se descubren cosas nuevas, así que... Bueno, ¿qué función tienen esos exosomas cuando son liberados al medio extracelular? Sirven de comunicación entre la célula y su entorno. ¿Por qué? Porque llevan materiales de una célula, ¿sí? Distintas biomoléculas que están presentes en una célula que pueden impactar sobre otra célula vecina. Bueno, ¿cómo son esos exosomas? Se los ha caracterizado, se vio que son heterogéneos en cuanto a tamaño, tienen entre 40 y 160 nanómetros, bueno, son detalles, ¿no? Son muy heterogéneos en cuanto también a su estructura y a su composición, sobre todo a la composición química y a su funcionalidad, ¿no? Por ende. Entonces, se los caracterizó y se vio que pueden tener una gran variedad de moléculas como ácidos nucleicos, por ejemplo, DNA mitocondrial, RNA mensajero, RNA de transferencia y microRNA. Los microRNA los vamos a ver después en la clase de regulación de la expresión génica, pero son importantes justamente para la regulación de los genes que se expresan en una célula. Entonces, son muy, es muy importante, digamos, que estén acá, ¿no? Saber que están acá. Muchas proteínas de distintos tipos, de citoesqueleto, proteínas del núcleo, de shock térmico, enzima, proteínas proapoptóticas, proteínas de señalización, bueno, moléculas de adhesión celular, transportadores y también diferentes tipos de lípidos. Así que, bueno, gran cantidad de componentes químicos tienen los exosomas. Entonces podemos decir que la célula que produce los exosomas o que libera y secreta los exosomas se comporta como una célula secretora, ¿no? De algún modo, y esos exosomas pueden impactar sobre una célula vecina, que va a ser la célula receptora de esa señal, que van a constituir una señal en definitiva. Y estos exosomas, ¿cómo pueden impactar o cómo pueden impactar sobre la célula receptora? Bueno, por un lado, se pueden fusionar con la membrana de la célula receptora, entonces directamente liberan su contenido al interior de la célula receptora. Pueden ser endocitados, esas vesículas exosómicas, o bien alguna proteína de membrana del exosoma puede interaccionar por complementariedad molecular con un receptor que está en la célula receptora para desencadenar una vía de señalización intracelular. Justamente en la clase de señalización probablemente retomen este tema. No sé si habrá tiempo porque también hay bastante temario en esa clase. Pero, bueno, sepan que puede suceder esto. Es decir, que
acuérdense, las vesículas intraluminales de los cuerpos multivesiculares, por un lado, tienen como función degradar proteínas de membrana y por otro lado, contribuir a la señalización celular o a la comunicación de la célula con su entorno, ¿no? ¿Se entendió eso? Bueno, vamos a pasar entonces ahora a ver exocitosis. Vamos a ver primero exocitosis y después endocitosis. Cuando les pregunte qué es exocitosis, bueno, una posible definición sería el transporte desde la red trans-Golgi hacia la membrana plasmática o el exterior celular, que implica fusión de una vesícula con la membrana plasmática. O sea, cuando hablamos de exocitosis, quiere decir que hay una vesícula que se fusiona con la membrana plasmática. El contenido que está en esa vesícula o puede quedar en la membrana, si es una proteína de membrana, o puede salir al medio extracelular si es un producto de secreción. ¿Está bien? Por ejemplo, una hormona, un neurotransmisor. Bueno, y acá se ven, fíjense, esta célula al microscopio electrónico de transmisión. Está excelente esta foto porque está captada justo en el momento que está secretando. Es decir, acá el producto se vierte al medio extracelular. Y acá tenemos una imagen similar, en este caso es una célula nerviosa y lo que está pintada, ¿eh? Esta es una imagen de microscopía electrónica de barrido que permite ver la superficie. Y como las imágenes del microscopio electrónico son en blanco y negro, en este caso se pintó, digamos, como para resaltar los distintos componentes. Acá lo que se secreta son vesículas con neurotransmisores. Bueno, entonces, si hablamos de exocitosis, podemos hablar de una vía de secreción constitutiva o de una vía de secreción regulada, ¿no? Cuando hablamos de una vía de secreción constitutiva es aquella que ocurre en todas las células, o sea, todas las células secretan cosas de manera constitutiva, y de manera constitutiva de manera continua, ¿sí? Es decir, hay diferentes tipos de biomoléculas que son incorporadas en vesículas que salen de la red trans-Golgi y directamente van hacia la membrana plasmática y se fusionan con la membrana plasmática. ¿Sí? Ejemplos, bueno, algunas proteínas de la membrana, algunas, porque hay otras que también tienen una vía regulada, y las proteínas por ejemplo, algunas proteínas de matriz extracelular, ¿no? Que secretan las células. Con respecto a la vía de secreción regulada, una de las diferencias es que no ocurre en todas las células, sino en células que están especializadas en la secreción. Y en este caso, las proteínas también salen en vesículas, brotan desde la red trans-Golgi, ¿no? De vesículas diferentes, ¿no? Las de secreción constitutiva, y sufren un proceso de maduración específico que ahora vamos a mencionar, y no son liberadas. En general se acumulan cerca de la membrana plasmática, pero solo se liberan cuando algún estímulo llega a un receptor de membrana, ¿sí? Que dispara una vía de señalización, y eso hace que la vesícula, ahí sí, vaya hacia la membrana y se fusione y libere su contenido. ¿Está bien? Bueno, esto no es del libro, también la saqué de un artículo, pero bueno, para mostrarles, la secreción constitutiva es todo lo que vimos la clase pasada, ¿no? O sea, las proteínas que intervienen en este proceso. Acá tienen que ver la diapositiva de derecha a izquierda, ¿no? Ven que por eso les puse numeritos. Tenemos una vesícula de secreción constitutiva que va a tener, por ejemplo, proteínas de membrana, ¿sí? En este caso muestran solo proteínas de membrana. Entonces, una vez que está desprendida, que se le salió la cubierta, es direccionada a través de la proteína RAB, que se va a unir con el efector RAB que está presente en la membrana diana, que en este caso es la membrana plasmática. Luego ocurre el acoplamiento o anclaje, ¿no? Que es la aproximación de la vesícula con la membrana diana. Y finalmente, una vez que interaccionan completamente las proteínas BESNARE de la vesícula y TESNARE de la membrana diana, se produce la fusión. Y esas proteínas quedan insertas en la membrana, ¿sí? En el caso de la secreción regulada, digamos que
el proceso es el mismo, ¿no? O sea, los pasos son similares. En este caso sí va de izquierda a derecha. Tenemos la unión de RAB, efecto RAB, o sea, el direccionamiento, como siempre. Pero acá, digamos, hay como hay más cosas que se adicionan, ¿no? Más cosas, más puntos de control, digamos, más proteínas. ¿Por qué? Porque en el caso de las vesículas de secreción regulada, también suele haber proteínas inhibidoras, ¿no? Como esta verde que está acá. Es decir, esta proteína verde inhibidora lo que hace es unirse a las proteínas SNARE y no permiten que estas terminen de unirse totalmente. Vieron que se necesita que se forme esa hélice apretada para que se pueda producir la fusión. Entonces, la vesícula se dice que está lista como para secretarse, pero todavía no va a fusionarse con la membrana plasmática, queda en esa situación, digamos. Cuando llega un estímulo a la célula, en general un estímulo que aumenta la concentración de calcio citosólico, otras proteínas, como esta que se ve acá en celeste, que es sensora de calcio, cambia su conformación al aumentar el calcio, entonces libera de alguna manera, o cambia también la conformación de la proteína verde, de manera tal que ya no puede inhibir la interacción de las proteínas SNARE, ¿sí? Entonces, en este caso, sí se puede fusionar la vesícula con la membrana plasmática. ¿Se entiende? O sea, el proceso es el mismo, pero están como agarraditas un poquito antes de que venga un estímulo. El estímulo es lo que dispara la fusión. Lo que tienen que saber es que hay proteínas que inhiben la interacción completa de las proteínas SNARE. Y solo ante un estímulo que libere esa inhibición, generalmente es el aumento de calcio, ahí se liberan. En el caso, por ejemplo, de la liberación de los neurotransmisores, bueno, de muchas otras. Bueno, y esta imagen es para mostrarles distintos tipos, ¿no?, de células secretoras de secreción regulada. En esta primera imagen lo que se ve son células beta del páncreas que producen y liberan insulina, ¿sí? Esas vesículas de secreción regulada, ahora vamos a ver, yo les dije que maduran, ¿sí? Van sufriendo un proceso de maduración y se ven como una cosa muy oscura, ¿no? Por eso también estos se llaman gránulos o como sinónimo a vesículas, ¿no? Gránulos de secreción. En este caso tienen una célula nerviosa y lo que se ve es, a nivel de una sinapsis, acá está el esquema, ¿no?, de lo que sería el axón de una neurona y el de la neurona que va a recibir el impulso, digamos. Acá está la imagen al microscopio electrónico de transmisión. Entonces, acá ocurre la liberación de los neurotransmisores que impacta sobre la célula receptora. Y en este caso vemos un mastocito. Vieron que son las células de no sé el nombre, los que son muy alérgicos, por ejemplo, que están cargadas de gránulos de histamina. Entonces, bueno, cuando se liberan esos gránulos de histamina, en este caso se liberan masivamente de toda la célula, ¿no?, pero por ese proceso de exocitosis. Son ejemplos, digamos, de secreción regulada. Entonces yo les decía que esas vesículas de secreción regulada, antes de liberarse, tienen que madurar. ¿En qué consiste esa maduración? Bueno, por un lado, hay una agregación. ¿Qué quiere decir esto? Las moléculas que van a ser incluidas dentro de esa vesícula se pegan unas con las otras, ¿no? Y eso está favorecido por ciertas proteínas que tienen esa capacidad agregante, que son las cromograninas. Entonces, se van asociando, agregando. Por otro lado, la vesícula se va achicando, se va condensando, porque también hay mucho transporte de recuperación. Es decir, de esta vesícula en maduración, hay vesículas que devuelven membrana a través de vesículas de clatrina, ¿se acuerdan? Una de las vías. Devuelven membrana a la red de Trans-Golgi. También hay una disminución del pH generalmente a medida que va madurando esta vesícula. Y muchas veces, no siempre, pero muchas veces dentro de estas vesículas en maduración ocurren cortes proteolíticos, que lo que hacen es activar a lo que se transporta ahí adentro de la vesícula, ¿no?, a la carga de la vesícula. Un caso
un ejemplo, digamos, de esto, donde se producen cortes proteolíticos. Bueno, acá tenemos dos proteínas. Una proteína que es la albúmina, que es esta es de secreción constitutiva, ¿no? Pero estos son ejemplos de proteínas que sufren cortes proteolíticos para poder estar activas, para funcionar. Estas proteínas que les menciono acá se sintetizan como proproteínas, ¿no? Prohormonas, proenzimas, según el caso. En el caso de la albúmina, sintetiza como proalbúmina, luego sufre un corte proteolítico y tenemos la albúmina funcional. Y en el caso de la secreción regulada, el ejemplo característico es la insulina, ¿no? Que se sintetiza como proinsulina, sufre primero dos cortes proteolíticos que hacen que se libere una parte de esa proinsulina que se llama péptido C, y luego sufre otros dos cortes proteolíticos que dejan a la insulina como enzima activa, como hormona activa, perdón. O sea, estos dos dominios, ¿no? Estos dos sectores de la proteína están unidos por puentes disulfuro. Bueno, y acá estas imágenes justamente han servido como prueba de que en el caso de la insulina, el corte proteolítico que convierte la proinsulina en insulina activa ocurre dentro de las vesículas en maduración. Porque, fíjense, en la imagen de la izquierda, que es una imagen de microscopía electrónica de transmisión, en un tejido en el cual se hizo una técnica inmunohistoquímica, o sea, para detectar específicamente con anticuerpos, en este caso se marcan con oro, ¿no? Por ejemplo, los anticuerpos para que puedan ser visibles al microscopio electrónico. Acá no podemos marcar como marcamos en una inmunohistoquímica común. En este caso se utilizó un anticuerpo antiproinsulina. Y, digamos, la marca se ve como puntitos chiquititos negros, acá está agrandado, pero si se fijan, esos puntitos chiquititos negros que detectan la proinsulina se encuentran en estas vesículas que son vesículas inmaduras, que son vesículas más grandes, que están más hacia el interior de la célula y más claritas. Estas que están acá, más oscuritas, son esos gránulos secretorios ya maduros que están a punto de salir de la célula. Y en cambio, cuando se utiliza un anticuerpo antiinsulina, la hormona activa, la marca está asociada, ¿sí? Los puntitos negros se asocian a esas vesículas ya maduras. Así que, evidentemente, el corte proteolítico ocurrió en algún paso durante ese proceso de maduración, en algún momento. Bueno, esta diapositiva se las puse para... Voy a tener tiempo. Esta diapositiva se las puse para que vean que en las células epiteliales, las células que son polarizadas, que hay dos dominios de membrana, ¿sí? Bueno, nosotros hasta ahora hablamos de la membrana plasmática solamente, membrana, el citosol y demás. Pero en las células polarizadas tenemos diferentes dominios de membrana, ¿no? Tenemos un dominio apical y un dominio vasolateral. Entonces, en ese caso, las proteínas que se clasifican hacia un dominio u otro tienen, digamos, en este caso hay una dificultad sumada, ¿no? En general, bueno, siempre, como les había mencionado antes, las vesículas que van a membrana plasmática no tienen cubierta. Entonces, ¿cómo se clasifican? ¿Hacia el dominio apical o hacia el dominio vasolateral? Una de las señales de clasificación apical es una molécula que se llama ancla GPI, glucosil fosfatidil inositol. Seguramente esto lo habrán mencionado en el teórico de membranas, cuando vieron algunos ejemplos de proteínas de membrana, ¿sí? Proteínas con ancla GPI, ¿no lo mencionaron? Bueno, entonces no le den mucha importancia, pero sepan que es glucosil fosfatidil inositol, es decir, es un fosfatidil inositol que tiene unido un hidrato de carbono. ¿Está bien? Bueno, es característico de proteínas que se encuentran en ese dominio de membrana, en las células polarizadas. Y una señal de clasificación vasolateral no son tan claras, digamos, cuáles son esas señales, pero se supone que están en la cola citoplasmática, ¿no? De las proteínas que las poseen. En las células polarizadas puede haber una clasificación directa, como se muestra a la izquierda. ¿Qué quiere decir clasificación directa? Que directamente desde la red Trans-Golgi hay vesículas que salen hacia la membrana apical, ¿no? Si tienen esa marca o esa ancla GPI, o
otras que salen hacia la membrana vasolateral. Y en algunas otras células hay una clasificación indirecta. Bueno, un ejemplo del primer tipo de clasificación está dado por los enterocitos en el intestino. Pero en los hepatocitos es diferente esa clasificación. ¿Por qué? Porque las proteínas de membrana, sea cual fuera su localización final, se clasifican juntas en la misma vesícula, ¿no? Como ven acá. Acá en rojo es apical y negro es vasolateral. Luego se dirigen hacia la membrana vasolateral y las que son de localización apical son endocitadas de alguna manera, enviadas a endosomas tempranos que la devuelven a la membrana plasmática apical a través de endosomas de reciclaje. Eso es un poquito más complicado. Pero por lo menos para que tengan la idea de que tienen que existir todos estos mecanismos para justamente que estén las proteínas correctas en el lugar correcto, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a endocitosis. Vimos exocitosis primero, vamos a pasar a endocitosis, que en este caso es el transporte mediado por vesículas desde la membrana plasmática hacia el interior celular. También en este caso, cuando hablamos de endocitosis, se puede endocitar, o sea, incluir al interior de la célula, ingresar al interior de la célula material que está en la membrana como material que está en el medio extracelular. Vimos las dos cosas. Existen muchos tipos de endocitosis, pero bueno, nosotros vamos a mencionar el proceso de pinocitosis, brevemente, el proceso de fagocitosis, y le vamos a dar un poco más de importancia a la endocitosis mediada por receptor. Y principalmente la endocitosis mediada por receptor en vesículas de clatrina, ¿no? Porque también existen otros tipos de vesículas endocíticas. Bueno, la fagocitosis es un proceso que es realizado por células especializadas, o sea, no todas las células pueden hacer fagocitosis, ¿sí? Las células especializadas en fagocitosis son los macrófagos y los neutrófilos. Lo que ven acá a la izquierda es un macrófago, esto es una foto tomada con microscopio electrónico de barrido. Un macrófago que está fagocitando dos glóbulos rojos envejecidos. Imagínense la gran cantidad de membrana que se pone en juego para poder endocitar una célula que, si bien es mucho más chica que el macrófago, tiene un tamaño bastante considerable, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas prolongaciones de membrana y, bueno, es un proceso que requiere gran reordenamiento del citoesqueleto de la célula. En el caso de la imagen de la derecha, es una foto al microscopio electrónico de transmisión, en este caso de un neutrófilo, un tipo de glóbulo blanco, que está fagocitando una bacteria que a su vez está dividiendo. Bueno, justo tomaron esa foto, tuvieron esa suerte de ver eso. Bueno, cuando hablamos de vesículas fagocíticas o fagosomas, sería la vesícula derivada del proceso de fagocitosis, son vesículas grandes, ¿no? 250 nanómetros o más, porque lo que se fagocita, o sea, lo que ingresa dentro de la célula es una célula entera, digamos. Puede ser una bacteria, pero puede ser también una célula eucarionte, como en este caso. En general, estas células que son especializadas en fagocitosis cumplen funciones por ejemplo, en la inmunidad, cumplen funciones, digamos, como para depurar células que están ya envejecidas, como en el caso de los glóbulos rojos. También, como vamos a ver después en la clase de apoptosis, las células fagocíticas, como los macrófagos, pueden eliminar las vesículas que se desprenden de la célula que se muere por apoptosis, ¿sí? La apoptosis es un tipo de muerte celular. Entonces, en esa célula que se muere se van desprendiendo vesículas que van a ser reconocidas por ese macrófago, van a ser fagocitadas, entonces de alguna manera eliminan esas células muertas, ¿sí? Para que esa célula muerta no pueda provocar disturbios en su entorno celular. Bueno, como yo les decía recién, la fagocitosis, que requiere gran movilización de membrana y citoesqueleto, es un proceso muy regulado. Por lo general, lo que se va a fagocitar, como por ejemplo en este caso una bacteria, tiene que ser reconocido específicamente por la membrana del macrófago o del neutrófilo, ¿sí? Por lo general, las bacterias que ingresan al organismo son detectadas, bueno, por anticuerpos, ¿sí?
y son recubiertas, digamos, por esos anticuerpos, y es la porción del anticuerpo que queda expuesta, que es como la patita, ¿no?, de la Y, es la que interacciona con los receptores que se encuentran en la membrana del macrófago y permiten esa interacción de la bacteria recubierta con el macrófago. Cuando se produce esta interacción, eso dispara una señalización dentro de la célula que provoca una reorganización enorme del citoesqueleto. Entonces, si se fijan acá en el esquema que hay a la derecha, lo primero que sucede es que se forman prolongaciones muy grandes de membrana que se llaman pseudópodos, y eso es posible gracias justamente a la polimerización de actina en este sitio. La actina polimeriza, esta membrana está enriquecida en un fosfoinosítido, que es el fatidilinositol 4,5-difosfato. Yo les había mostrado, vieron que había dominios de membrana y tipos de membranas que tenían un fosfoinosítido particular. Bueno, en este caso la membrana fagocítica es rica en ese fosfoinosítido y esto es importante para la polimerización de la actina en ese sitio. Luego tiene que haber una reorganización de la actina para poder cerrar ese fagosoma. Entonces acá actúa una PI3 quinasa que forma fosfatidilinositol 3,4,5 trifosfato. Y eso permite que se cierre el fagosoma, ¿sí? Entonces queda el fagosoma incluido dentro de la célula, que luego se va a fusionar con un endosoma tardío para ser degradado. ¿Bien? En citoesqueleto probablemente ustedes vean un poco más de este fenómeno, por lo menos van a ver cómo es que polimeriza la actina para emitir prolongaciones de membrana, para que una célula pueda emitir prolongaciones de membrana, ¿no? Bueno, con respecto a la pinocitosis, vamos a decir dos palabras. En principio, que es un proceso constitutivo, o sea, que ocurre continuamente y ocurre en todas las células, ¿no? Es decir, continuamente la célula está probablemente como una manera de censar el medio extracelular, incorporando moléculas disueltas. Estas son vesículas pequeñas, en general tienen menos de 100 nanómetros, material, incorpora material en esas vesículas, pero hay células que, digamos, realizan pinocitosis a mayor escala que otras, como por ejemplo las células, los fibroblastos o las células endoteliales. Pensé que lo había anotado acá. Los fibroblastos o las células endoteliales son células que realizan pinocitosis todo el tiempo. Y esto que les pongo acá, ciclo endocítico y exocítico, es que siempre los procesos que involucran grandes superficies de membranas, como la endocitosis o la exocitosis, tienen que estar balanceados. Es decir, hay un ciclo de endocitosis y exocitosis, ¿no? En este caso. Bueno, vamos a ver ahora la endocitosis mediada por receptor. Acá por ahí nos vamos a detener un poco más. La endocitosis mediada por receptor, ya el nombre lo dice, es un proceso que permite incorporar a la célula macromoléculas específicas, por eso está mediada por receptores. ¿Qué tipo de macromoléculas? Bueno, distintos tipos de macromoléculas. El ejemplo típico y el que vamos a ver nosotros es la incorporación de colesterol en lipoproteínas, en estructuras que se llaman lipoproteínas, ¿no? Básicamente, en este caso, la LDL, o lipoproteína de baja densidad. El hierro también, unido a la proteína transferrina, se puede incorporar a las células para ser utilizado mediante este mecanismo. Distintas hormonas proteicas, glucoproteínas, receptores de superficie. Vieron que yo les decía, los receptores de superficie que se tienen que degradar se incorporan por citosis mediada por receptor. Bueno. Entonces, como les decía recién, el ejemplo típico, ¿no?, de endocitosis mediada por receptor, porque está muy estudiado y porque tiene también implicancias médicas cuando este sistema está desregulado, es el que más se estudia y el que vamos a ver nosotros también. Las lipoproteínas, como el nombre lo dice, son estructuras que están formadas por lípidos y proteínas, ¿no? Es la manera de transportar los lípidos que son insolubles por la circulación. Entonces, en este caso la LDL, las siglas vienen de Low Density Lipoprotein, es lipoproteína de baja densidad. ¿Cómo está compuesta?
Esta lipoproteína tiene en el centro lípidos apolares o bien hidrofóbicos, ¿no? Por ejemplo, ésteres de colesterol. ¿Se acuerdan que el colesterol tiene un oxidrilo libre, ¿no? El colesterol no esterificado. Entonces, ese oxidrilo libre es el único sitio polar, digamos, de esa molécula que normalmente en la bicapa interacciona con la cabeza polar de los fosfolípidos. Bueno, en este caso está esterificado. Cuando está esterificado es totalmente hidrofóbico. Entonces va acá en el centro, en el núcleo, ¿eh? O sea, lejos del agua, digamos, del medio hidrofílico. Luego tenemos una capa de fosfolípidos dispuestos como se disponen normalmente, o sea, con la cabeza hacia afuera y las colas hacia adentro, interaccionando con los ésteres de colesterol, y recubriendo en cierta medida todo eso, tenemos la proteína que forma parte de esta lipoproteína que se llama apolipoproteína B o ApoB100, ¿sí? Así es la LDL. ¿Qué función tiene la LDL? La LDL tiene la función de transportar colesterol, básicamente, hacia las células. Primero, bueno, para sacarlo de circulación, porque no es bueno que haya mucho colesterol en circulación, como ustedes deben saber. Y por otro lado, a la célula le sirve también como fuente para construir membranas, ¿no? A pesar de que puede sintetizar colesterol, ese colesterol es necesario también para construir membranas. Entonces, ¿cómo ocurre la endocitosis de LDL mediada por receptor? Tenemos, bueno, esta sería la membrana plasmática, hacia acá tenemos el interior celular y hacia acá tenemos el exterior celular. Entonces, la LDL viaja por la sangre, y llega a las células, ¿sí? En las células hay receptores específicos, que se llaman receptores de LDL, ¿no? Que unen esta lipoproteína. A su vez, esos receptores tienen un dominio citosólico que les permite unirse a la proteína adaptadora AP2, o sea, adaptina 2, de clatrina, ¿se acuerdan? Entonces, se incluyen dentro de vesículas de clatrina con proteína adaptadora AP2. Se forma la vesícula pierde la cubierta, como siempre, y se fusiona con el endosoma temprano. ¿Está bien? Estamos hablando de endocitosis. Se fusiona con un endosoma temprano. ¿Qué sucede en el endosoma temprano? Bueno, por la diferencia de pH, que en el endosoma es menor que en la superficie celular, se separa el receptor de la lipoproteína. ¿Está bien? ¿Voy muy rápido o más o menos me siguen? Sí. Se separa el receptor. ¿Cómo? Hoy me apuré un poco, no sé por qué, porque como nos demoramos al principio, me había olvidado de grabar en el pendrive la clase. Pensé que tenía las dos clases grabadas y tenía solo la de ayer. Como a veces uno le hace modificaciones a último momento, pero bueno, también me olvidé de subirla al campus, pero ahora las voy a subir cuando termine. Bueno, cualquier cosa me dicen, si me tengo que detener un poco. Entonces decía, se separa el receptor de la lipoproteína. El receptor es reciclado, o sea, vuelve a la membrana plasmática, ¿sí? En vesículas sin cubierta a través de endosomas de reciclaje. O sea, siempre que hay vuelta a la membrana plasmática, esas cosas pasan a través de un compartimiento que es un endosoma de reciclaje. Entonces regresa a la superficie, o sea, queda disponible nuevamente para recibir más LDL, ¿está bien? Acá les pongo un cartel que dice importancia del reciclaje del receptor. Es importante porque es lo que devuelve receptores a la membrana para que pueda haber más endocitosis de LDL. Bueno, y la lipoproteína, este endosoma que está en el endosoma temprano, madura el endosoma a endosoma tardío y ahí es degradada. Entonces, ¿qué se obtiene como consecuencia de la degradación? Se obtienen aminoácidos, porque se obtiene una proteína, colesterol libre, ácidos grasos. Todo eso es reutilizado para la célula para construir macromoléculas, para construir membranas nuevas. ¿Se entiende esto? Bueno, entonces, en la imagen que vemos acá arriba está representado lo que veíamos al principio, pero más grande, para que se vea con más detalle. Esta situación que ven acá arriba es la de receptores normales, ¿sí? Cuando el receptor de LDL es normal, o sea, no tiene ninguna mutación, ningún inconveniente, bueno, por un lado une la lipoproteína a nivel de su dominio extracelular, y por otro lado
por su dominio intracelular, se une, como yo les mencioné, a la proteína adaptadora AP2, ¿sí? A la adaptina 2, que a su vez se une a la clatrina y se forma la vesícula y pasa todo lo que vimos en la diapositiva anterior. Pero muchas veces el receptor puede estar defectuoso, es decir, puede estar mutado en algún sitio y pueden pasar varias cosas. Puede pasar, por ejemplo, que tenga la capacidad de unir LDL, como se ve acá, pero que no se pueda unir a la proteína adaptadora. Entonces, si no se puede unir a la proteína adaptadora, esto no se puede endocitar, queda fuera de la célula. Este es uno de los casos. ¿Qué otra situación les parece que puede causar algo parecido a esto? Acá estábamos hablando de un defecto en el receptor, en este sitio, ¿no? Miren, acá tiene como una pelotita. Acá se ve que tiene una mutación que hace que le falte esa pelotita, o sea, ese dominio, por decirlo de alguna manera, es distinto, y no se puede unir a la proteína adaptadora. ¿Qué otro defecto podría haber? ¿Cómo? Podría ser que, claro, que el defecto esté en el dominio extracelular y que no se pueda unir la LDL. Se une a la proteína adaptadora, pero no ingresa nada. También podría haber un defecto en las proteínas adaptadoras, ¿no? O sea, uno podría llegar a pensar en diferentes defectos que lo que harían, o tendrían como consecuencia, es que aumente mucho la LDL en circulación. ¿Ustedes escucharon hablar del colesterol bueno y malo? Bueno, la LDL justamente constituye lo que llamamos colesterol malo, porque cuando aumenta mucho en circulación se puede depositar en las arterias, en los vasos, y causar aterosclerosis y aumentar el riesgo de infartos y enfermedades cardiovasculares. Entonces, es muy importante que esta vía funcione correctamente. Y acá les muestro una imagen que no es del libro, pero para que vean, ¿no? Este es un esquema del receptor de LDL, que es una proteína bastante grande. Tiene un dominio extracelular muy grande, que fíjense, en ese dominio extracelular tiene a su vez un dominio de unión a LDL, que es el que le permite unirse a la lipoproteína, un dominio de oligosacáridos, bueno, o ligados se llaman, ¿no? Un dominio transmembrana y un dominio de unión a proteína AP2. También en el dominio extracelular presenta un dominio de unión a una proteína particular, se llama PCSK9, pero no vamos a ver mucho más de esto, pero esto lo van a usar en el problema. Esa proteína es importante para el reciclaje. Tiene que ver con el reciclaje. Entonces, ya les pregunto, yo les había dicho que era importante, ¿no? El reciclaje del receptor. ¿Qué pasa si hay un déficit de reciclaje del receptor de LDL? Claro, no vuelve a la membrana, entonces se van perdiendo receptores de membrana en cada ciclo de endocitosis. La célula puede sintetizar nuevos receptores, pero eso lleva tiempo. Entonces, ahí puede también haber un defecto con exceso de colesterol, de LDL, ¿no? En circulación. Bueno, ustedes van a tener un problema muy relacionado con esto que vimos recién. Bueno, esto simplemente es para mostrarles que no solamente hay endocitosis mediada por clatrina. La mediada por clatrina por ahí es la mayoritaria en general, en la mayor parte de las células, siempre, y la más conocida, ¿no? La más estudiada. Pero también hay otros tipos de endocitosis, muchos tipos de endocitosis. Yo acá les menciono una más que por ahí sí lo van a estudiar después, o sea, lo van a utilizar después, que es la endocitosis mediada por caveolina en vesículas que se llaman caveolas, ¿sí? La caveolina, fíjense, esta proteína que se ve acá como un moñito rojo, es una proteína que es muy particular, porque que yo sepa es la única, o no he visto ningún otro ejemplo, que es una proteína que se inserta en la membrana, pero no atraviesa la membrana completamente, ¿ven? Como se muestra acá. Bueno, y recubre, por decirlo de alguna manera, o delimita vesículas especiales, que son las vesículas llamadas caveolas, ¿no? En este caso. ¿Qué proteínas estarán incluidas en esas vesículas o caveolas?
Bueno, proteínas que tengan alta afinidad de unión por colesterol y esfingolípidos, porque justamente esas caveolas se forman en zonas de la membrana que constituyen balsas lipídicas. ¿Se acuerdan de las balsas lipídicas o RAP lipídicos? Son dominios, microdominios de membrana enriquecidos en esfingomielina y colesterol. La caveolina tiene una alta afinidad por esos dominios. Entonces, todas las proteínas que tengan también afinidad por esos dominios se incluyen en esa vesícula. ¿Sí? Bueno, nada. La caveolina puede oligomerizar, o sea, forma una molécula de caveolina se une a otra y a otra, y de esa manera es como que recubren toda esa caveola, pero no es una cubierta, porque es una proteína de membrana, ¿no? Inserta en la membrana. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, acá tenemos un fibroblasto donde se ven esas vesículas de caveolina, ¿no? Caveolas. O sea, lo importante es que la selección de la carga en este caso es por afinidad de las proteínas con ese entorno de RAF o de balsa. Yo tiendo a decir RAF lipídico, pero sería balsas lipídicas, ¿no? Bueno, esta diapositiva simplemente es para, ya lo venimos diciendo varias veces, pero los receptores de membrana que se endocitan en vesículas pueden sufrir diferentes caminos, digamos. Por un lado pueden ir al reciclaje, ¿no? Cuando vuelven a la membrana. Acá justo está representado una célula polarizada con un dominio apical y vasolateral. Sepan que también hay receptores en el dominio vasolateral. Nosotros siempre tendemos a hacerlo arriba, pero hay receptores en la membrana vasolateral porque también hay moléculas que llegan desde ese sitio, ¿no? Entonces el receptor puede ser reciclado, volver a la membrana una vez que se endocita, puede ir a degradación cuando, por ejemplo, es un receptor como para terminar una vía de señalización, ¿no? Por ejemplo, que sería el ejemplo característico, eso lo van a ver, de esa manera se regula negativamente esa vía. O bien puede ir hacia otro camino que es la transcitosis. ¿Qué quiere decir transcitosis? La transcitosis es el transporte de moléculas que están incluidas en una vesícula desde un dominio de membrana hacia el dominio opuesto. ¿Sí? En este caso sería desde el dominio vasolateral hacia el dominio apical, ¿sí? Sin salir de la vesícula. Bueno, y ya que hablamos de transcitosis, rápidamente les cuento esto. Un ejemplo característico de transcitosis es cómo los anticuerpos que están en la leche materna pasan al bebé. No sé si habrán escuchado hablar que los anticuerpos de la madre que están en la leche materna, ¿no? Específicamente, son fundamentales para que el bebé pueda estar protegido, ¿no? Inmunológicamente. Entonces, uno siempre se pregunta, no sé si se lo habrán preguntado ustedes, cómo un anticuerpo, que es una proteína, que ingresa a través del tracto digestivo, cómo no se degrada antes para hacer todo lo que se digiere, ¿no? en el estómago, y digamos, cómo llega como anticuerpo. Bueno, justamente porque esos anticuerpos pueden ser endocitados a nivel de los enterocitos, de la luz del enterocito, en vesículas, y esas vesículas sufren un proceso de transcitosis, ¿sí? Pasando por endosomas de reciclaje, que llegan hacia el dominio vasolateral, sería en este lado, porque ingresan por el dominio apical del enterocito, y son liberados en ese dominio vasolateral y pasan a la sangre. Entonces el anticuerpo ejerce su efecto como tal. Y ese transporte está favorecido porque en la luz del intestino el pH es de aproximadamente 6, entonces el receptor de ese anticuerpo, hay un receptor específico, ¿no? El receptor de ese anticuerpo tiene alta afinidad por el anticuerpo. Y cuando llega al dominio vasolateral, el pH es mayor y se pierde la afinidad, entonces se libera y el receptor seguramente volverá por reciclaje. Este tipo de transporte, transcitosis, cuando hablamos de transcitosis estamos hablando de un transporte transcelular, o sea, de un dominio de membrana a otro, y ocurre en células polarizadas, tienen que tener esos dos dominios de membrana, ¿no? Bueno, obviamente, como dice acá, combina endo y exocitosis. Endocitosis cuando ingresa y exocitosis cuando sale. Esta diapositiva me gusta porque sirve para mostrar
la importancia de los endosomas de reciclaje, más allá de lo que ya veníamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, como el ejemplo del receptor de LDL. También en muchas células, por ejemplo en las células adiposas o en las células musculares, hay endosomas de reciclaje, como este que ven acá, que sirven para almacenar temporariamente proteínas de membrana, ¿no? Por ejemplo, en este caso, lo que ven acá es un transportador de membrana que es el GLUT4. ¿Qué tipo de transportador es el GLUT4? De glucosa, pero ¿qué clase? Uniportador. ¿Cuál es el mecanismo de transporte? No, activo no. Ella dijo a favor de gradiente, alguien dijo ahí, sí, es a favor de gradiente. Pero el mecanismo, difusión facilitada, ¿sí? Porque va a favor de gradiente, pero necesita la proteína para poder pasar. Bien, entonces, en las células, en este tipo de células que les mencioné recién, cuando no hay un estímulo, esos transportadores están almacenados en estos endosomas de reciclaje, son unos endosomas de reciclaje especiales, ¿no? Entonces, hay poco transportador en la membrana y hay poca entrada de glucosa a la célula. ¿Qué pasa cuando las células son estimuladas? Por ejemplo, bueno, cuando una ingesta de alimentos, bueno, aumenta la concentración de insulina. La insulina actúa uniéndose a sus receptores específicos en la membrana, dispara una señalización intracelular que tiene como consecuencia el transporte de esas proteínas hacia la membrana plasmática. Entonces, en esta situación va a haber muchas moléculas de transportadores en la membrana y va a poder ingresar la glucosa a las células para ser utilizada. Bueno, esta es la última diapositiva, que también algo ya dijimos. Creo que ya lo mencionamos en una de las diapositivas anteriores. En el caso de las células epiteliales polarizadas, poseen dos compartimientos endosómicos tempranos diferentes, ¿no? Obviamente. Tenemos el endosoma temprano apical y el endosoma temprano vasolateral. Bueno, este es el final. Cualquier duda que tengan, yo igual dentro de 2 clases más creo que tengo regulación de la expresión génica. Si no, cualquier duda me pueden consultar